En el fútbol la deportividad a veces se desvanece, sumérgete en momentos donde la nobleza queda en segundo plano. Durante la primera mitad del partido de clasificación para la Copa del Mundo Qatar 2022 entre Portugal e Irlanda, Cristiano Ronaldo respondió a la provocación del defensor para O'Shea. Lo que sucedió después es una historia familiar. El tiro de la estrella fue detenido por el portero de Portsmouth. En el partido de ida entre Marsella y el PSG en el Parque de los Príncipes, Steve Mandanda y Zlatan Ibrahimovic fueron protagonistas del punto en inflexión del partido. El gigante sueco puso inmediatamente a Paris en el buen camino al convertir el penalti. El portero nunca se disculpó, pero Zlatan tampoco lo había pedido. Anthony logró evitar una tarjeta roja potencial cuando su frustración alcanzó su punto máximo tras cometer una falta intencional al patear al extremo belga. Sin embargo, fue objeto de una burla intensa por parte de Jeremy Doku, quien lo reprendió con el dedo como si fuera un niño mal educado, aunque no creo que sea un niño pequeño. Sí, parece muy malcriado. En la última jugada del encuentro entre Aston Villa y Arsenal, Gabriel Martinelli definió con el arco solo, porque Dibu Martínez había ido a buscar el cabezazo del empate al córner. Antes de definir y empujarla, festejó con los brazos abiertos. El delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, es derribado por el defensa escocés de Liverpool, Andrew Robertson. El lateral y el capitán azulgrana cayeron al suelo y, cuando la Pulga protestó, el escocés le empujó fuertemente la cabeza hacia abajo con las dos manos. Durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre Liverpool y el Barcelona en Anfield, cruzaron palabras hasta que el referee los detuvo. En una jugada en la que ambos disputaron la posesión del balón en campo de los Toffees, Holgate empujó a Firmino a la grada deliberadamente. El ariete brasileño regresó rápidamente al césped y se encaró con su rival. Fue entonces cuando Firmino presuntamente pronunció insultos racistas hacia el jugador del Everton. El árbitro del partido, Robert Madley, no amonestó a ninguno de los dos jugadores a pesar del revuelo que provocaron. Neymar estaba bastante ofuscado con las faltas que le estaban cometiendo los jugadores rivales y se lo reclamaba al árbitro una y otra vez, lo que hacía subir los ánimos del brasileño. Ney encaró como extremo izquierdo y tras tirar una fantasía perdió la posesión del balón frente a la marca del portugués Thiago Djalo. Preso de la impotencia, el paulista lo empujó para sacarle del esférico y ponerle en juego, pero fue ahí donde desató el escándalo. El árbitro Benoit Bastien tuvo que actuar con una mano dura para que la situación no se descontrolara. Le enseñó la amarilla a los implicados y como ambos ya habían sido amonestados previamente, vieron la roja. Sin embargo, las discusiones entre el brasileño y el portugués continuaron mientras abandonaban el campo. Las cámaras se encendieron en el túnel del vestuario y fue ahí donde se produjo el primer contacto físico. Un empujón de Neymar pasando por encima de una barrera de 3 hombres que lo separaban de su rival. No contento con eso, y tras ser separado en un primer momento, el brasileño volvió a la carga y Djalo no se quedó atrás. Incluso derribó a un guardia de seguridad en su afán de ir a golpear a la estrella del PSG. Minuto 84, Ibrahim Díaz en una conducción se paró en seco e inmediatamente se echó la mano al gemelo derecho en un gesto claro de una dolencia muscular. Los jugadores del Leipzig se olvidaron del fair play y continuaron la acción que terminó en un remate que no sirvió de más que para que los jugadores del Real Madrid salgan furiosos a reclamar por la actitud antideportiva del conjunto alemán. Brahim Díaz fue atendido sobre el campo rápidamente por los servicios médicos del club. A partir de ese momento, los merengues con Vinicius a la cabeza se dedicaron a pagarle con la misma moneda, interfiriendo el juego bávaro hasta donde el reglamento se los permitía. Cristiano Ronaldo vivió un encuentro peculiar con Florenzi, durante el cual el portugués se burló de la estatura del italiano, a pesar de que Florenzi, que mide unos 73, se encaró con el exjugador del Real Madrid. Ronaldo optó por provocarlo haciéndole un gesto para indicarle que no hablara y que era muy pequeño. A continuación, el portugués hizo gestos con las manos, avivando la disputa, aunque posteriormente lograron calmar las aguas y todo quedó como una anécdota. Pero el que rió al último fue Florenzi, que marcó el tanto para la Roma y lo festejó a lo Spider-Man. Ahora entramos en el ring de la polémica entre Eric Expósito y Luka Podolski. El delantero español protestaba al árbitro por una supuesta infracción de Podolski. Cuando el alemán intervino y se armó la trifulca, Podolski le lanzó un pase largo, cuestionándole por qué solo jugaba por 10.000 euros, a lo que el español respondió que ambos estaban en el mismo campo de juego. El campeón del mundo no se quedó atrás y le soltó un disparo directo, afirmando que incluso podría comprar a su familia si quisiera. A los 13 minutos llegó un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Martin Odegaard y Fred, volante del United, pisó en forma involuntaria a su compañero. El arquero David De Gea quedó tendido en el césped. Rechazó Harry Maguire y mid Smith Rowe de zurda la mandó a la red ante un arco sin defensa. Así que al fin y al cabo fue más culpa de De Gea que de nadie el gol recibido por el United. Esas cosas pasan, y más si eres Davidcito. Luis Suárez en conferencia de prensa admite no pedir disculpas por la mano cometida, ya que fue el propósito y que además el penal de Ghana no fue pateado por él, por ende no tiene la culpa de eso. Así que los fanáticos del país africano estaban esperando unas disculpas por parte del charrúa. Deberán quedarse sentados como el pistolero en la conferencia de prensa. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene razón el delantero oriental, sí o no? Oli Watkins, ex Brentford, celebró su gol para Aston Villa gritándole al público local. El excelente delantero del Aston Villa sentenció el triunfo villano a 5 minutos del final y gritó el gol de frente al público de su ex club, donde convirtió 49 goles en sus 143 partidos. El triunfo del Aston Villa estuvo en peligro
cuando en el minuto 90 Leon Bailey dio un pase hacia atrás desde la mitad de la cancha y el Dibu Martínez llegó a desviar luego de resbalarse. Acto seguido, fue golpeado por Neil Maupay. Hubo más polémicas ya que en el tiempo extra otra vez Martínez y Maupay se encontraron. El arquero fue a buscar la pelota de lateral y le puso el brazo en la espalda al delantero francés, que exageró y se tiró. Esto enfureció al marplatense de 31 años y lo fue a buscar al galo, al que le dijo: no te hagas el boludo. Tomó de su camiseta y lo arrastró por ahí, y ahí se arma una trifulca en la que el francés Boubacar Kamara fue expulsado porque delante del árbitro David Cote lo tomó del rostro y lo empujó a Ejor Yarmo Luik. Una clara muestra de la tensión con la que se vivió el partido entre Brighton y Manchester United fue el encontronazo que se vio en el segundo tiempo, cuando McAllister le hizo una falta que el árbitro Andrew Marrier no cobró al brasileño Anthony, que generó la bronca del delantero paulista, quien segundos más tarde propinó una dura entrada con bronca al argentino, pegándole de costado y sin disputa alguna de la pelota. Lógicamente, esta acción del atacante del Manchester United despertó la reacción de todo el plantel de Brighton, que salió a defender a Alexis de aquella durísima falta. Allí, Anthony se plantó ante el capitán de las gaviotas, Lewis Dunk, y se sacaron chispas con una tremenda tangana. Al principio de la acción, con el Inter en fase de posesión, Federico Di Marco se quedó tumbado en el suelo por una presunta lesión. Lautaro prosiguió la jugada del cuadro milanés, que acabó perdiendo el balón y provocando el contragolpe, culminando con la diana de Anderson. Cuando el brasileño corría para celebrar el 2-1, el holandés Denzel Dumfries le bloqueó con los brazos y le reprochó con agresividad por no lanzar fuera el balón. Se abrió una tremenda tangana, con varios jugadores de ambos conjuntos empujándose recíprocamente. En particular, Lautaro reprochó duramente a Anderson y acabó amonestado. También al acabar el choque, los dos equipos se enfrentaron, con el colegiado que mostró la roja directa al brasileño Luis Felipe, quien acabó llorando. Ángel Di María en el minuto 69 cayó en la provocación y dejó a PSG con 10 jugadores cuando faltaban poco más de 20 minutos para la final del choque ante Manchester City por la vuelta de semifinales de la Champions League. El argentino vio la roja por un imperdonable pisotón en contra de Fernandinho. La reacción de Di María fue evidente y todo ello desencadenó una bola de bronca en el Etihad Stadium. Las faltas entre los jugadores de ambos clubes fueron notorias, aunque los parisinos, frustrados por la derrota, se hicieron sentir más ante la atenta mirada de Pep Guardiola. Al final, el PSG no pudo siquiera marcarle un gol a Manchester City para meterse en el partido y se quedó con las ganas de repetir su presencia en la final del certamen. Manchester United y FC Barcelona protagonizaron un partido de alto voltaje en Old Trafford, y uno de los que calentó el encuentro fue Bruno Fernández, que le dio un pelotazo directo a la boca del estómago a Frenkie de Jong cuando el árbitro ya había cobrado falta y el neerlandés estaba en el suelo. Los futbolistas del FC Barcelona fueron a pelearse con Bruno Fernández, que terminó siendo amonestado por su pelotazo a de Jong. Neymar ha puesto en cuestión la deportividad y también los valores de tolerancia de Álvaro González Oberón. El brasileño fue expulsado en el clásico del fútbol francés que se disputó en el Parque de los Príncipes por dar una cachetada a Álvaro González, central español que juega en el Olympique de Marsella. El brasileño se fue del campo colérico por unos supuestos insultos racistas del jugador español. La reacción de Neymar fue bien tremenda. Perdió los nervios en un partido que se agotaba y en el que Paris Saint-Germain no encontraba la manera de igualar el resultado adverso. Acabó perdiendo. La batalla de Lusail será recordada en la historia de los mundiales como uno de los encuentros más intensos, con un ambiente propio de la Copa Libertadores y lleno de incidentes tanto antes, durante como después del partido. Uno de esos momentos destacados fue la trifulca desatada tras el fuerte disparo de Leandro Paredes hacia el banquillo neerlandés. Ya en la zona de vestuario, el delantero neerlandés quiso darle la mano a Messi y no recibió respuesta. Lionel Messi estaba dando una entrevista al finalizar el partido entre Argentina y Países Bajos en cuartos de Qatar 2022, cuando empezó a insultar a Woodward, a quien le dedicó la famosa frase: anda pa' allá, bobo. La leyenda del Barcelona señaló percibir faltas de respeto por parte del Woodward, ariete del Besiktas de Turquía. ¡Qué nombres! ¡Qué nombres! Charlie Morgan, en aquel entonces alcanza pelotas, obstaculizó la pronta continuación del partido al arrojarse sobre el balón. La respuesta del belga, quien se encontraba próximo a la escena, fue una infortunada patada para intentar recuperar la pelota, golpeando accidentalmente a Charlie en las costillas, hecho que culminó en su propia expulsión y perjudicando más las aspiraciones de su equipo. Cuando quedaban pocos minutos para el final en el clásico entre Inter y Milán, el delantero belga sufrió una infracción que provocó su enojo contra Alessio Romagnoli, pero luego se cruzó con el sueco, quien desde lejos le recriminó por su actitud y ambos quedaron cara a cara para insultarse. Los futbolistas dijeron frases muy subiditas de tono. Ibrahimovic lo acusó de usar brujería, recordando lo dicho por el dueño del Everton en el 2018. A su vez, el belga fue por su revancha y, tras el final del primer tiempo con ambos amonestados, invitó a Ibrahimovic a pelear en el vestuario frente a los ojos de la autoridad y las cámaras de televisión. Lo más sorprendente del cruce es que ambos fueron compañeros en el Manchester United durante parte de la temporada 17-18, hasta que el ex Barcelona y Paris Saint-Germain se marchó a la Major League Soccer de los Estados Unidos para defender los colores de Los Ángeles Galaxy. Pero de la Super Eagles, Victor Osimhen perdió la oportunidad de volver a su forma goleadora, ya que falló un penalti para el Napoli. Estaba visiblemente enojado con el técnico del Napoli, Rudy García, cuando fue sustituido en el minuto 86, solo 5 minutos después de haber fallado la pena máxima
máxima. La cara del nigeriano expresa toda su frustración. El Atlético Barça acabó en unos minutos de alta tensión por lo ajustado del resultado y la impulsividad de los jugadores. El momento clave se produjo en el minuto 92, cuando Ferran Torres y Esteban Savic se enzarzaron en una disputa de balón que degeneró en una especie de lucha grecorromana. Mientras todos los jugadores se enzarzaban en una discusión, el colegiado Munuera Montero optó por actuar de manera fulminante y expulsar a los dos jugadores. Cristiano Ronaldo y el tremendo agarrón con Mings, que por poco llega a mayores, se agarraron dentro del área y Cristiano Ronaldo no dudó en dejar en el suelo a Mings, mientras los demás querían separarlos. Mira nada más que mitote. Erling Haaland dio la nota en la victoria del Manchester City contra el Newcastle tras encararse con un rival. A falta de un cuarto de hora para el final del encuentro, el noruego tuvo un encontronazo con Burn, después de que el defensa le recriminara algo a Grealish. Estaba en el suelo. ¡Bum! El defensa del PSG, Thiago Silva, vio la cartulina roja al filo del descanso tras agarrar levemente de la camiseta al árbitro del encuentro. Como puede verse en el video, el contacto no es alevoso ni Thiago Silva merecía ser castigado, pero pues ni modo. Vinicius Jr. fue víctima otra vez de insultos racistas en un partido de la Liga Española. El extremo que el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, contempló sacar al delantero brasileiro, luego que hinchas del Valencia se portaran de esa manera. Vinicius acudió al árbitro casi a los 70 minutos del partido y apuntó hacia un individuo sentado entre los hinchas del Valencia, que estaba detrás de los arcos del Mestalla. Se acercó a la tribuna y siguió encarándose con los aficionados al tiempo que los jugadores de ambos clubes trataban de calmarlo. A los 2 minutos de juego, el Cuti Romero chocó su cabeza con Brian Beumo. Este impacto no impidió que el exjugador de Belgrano marcara cabezazo mediante a los 11 del primer tiempo, la apertura del tanteador. Sin embargo, a los 13 minutos el técnico del equipo londinense resolvió sustituir al Cuti por protocolo de seguridad. El zaguero central, flamante subcapitán del equipo, se retiró del campo de juego con un visible enojo hacia su DT. Rafinha volvió a completar un gran partido contra el Manchester United con gol y asistencia, pero el brasileño también fue noticia por su comportamiento fuera del terreno de juego. Al extremo no le sentó nada bien ser sustituido por Ferran Torres en el tramo final, momento en el que estaba siendo más peligroso, y acabó frustrado en el banquillo, pegando patadas a los asientos mientras era calmado por sus compañeros. Tranquilízate, amigo. Con el pitido final llegó la reacción de Guardiola y de su cuerpo técnico. Lo primero en suceder fue que Guardiola negó el saludo a Porte cuando este se dirigía a darle la mano. Esto se debió al juego brusco del combinado de la MLS en un partido amistoso contra el Bayern Múnich. Pep Guardiola, entrenador del City, negó el saludo a William y aparentemente a Fábregas, aunque luego el te aclararía que no se dio cuenta y lo saludó en el vestuario. El uruguayo de Liverpool rechazó dar la mano al defensa del United al inicio del encuentro de liga entre ambos equipos en Old Trafford. A Suárez no le cayó bien ser culpado de insultos racistas contra Ebra, por lo que le castigaron con 8 fechas de ausencia. El Manchester ganó ese encuentro 2-1 y Patricio celebró en la cara de Luis. En el partido entre el Inter y el Barcelona, todo se empaña cuando sucedió este manotazo al jugador culé. El referee vio la acción y castigó al jugador del Inter con la roja, aunque al parecer el futbolista blaugrana estaba exagerando aquel contacto. Eto'o y Mourinho saben que todo fue una farsa. En 2019, Kepa Arrizabalaga protagonizó una pelea con el entonces entrenador del Chelsea, Mauricio Sarri, y es que el arquero español se negó a salir de cambio para que entrara Willy Caballero en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City para atajar los penales. Arrizabalaga alegó que estaba en perfecto estado y que no quería ser reemplazado. Mientras tanto, Sarri le contestaba desde el banquillo con gritos y gestos para apurarlo a salir. Todo frente a miles en el estadio de Wembley y millones a través de la televisión. No todos son goles y jugadas de ensueño cuando se habla de Lionel Messi. El ex Barcelona también se molesta. En abril de 2011 fue en busca de la pelota y como no llegó, al único que atinó fue a contactar el balón, como podía, en dirección a los hinchas merengues. El primero en increpar fue el portugués Pepe. Tony Salah estaban en lucha por la bota de oro y no hay nada mejor que los compañeros de equipo que siempre te respaldan. Eric Dier llevó su compromiso de ayudar a su colega del Tottenham, Heung-min Son, a ganar la bota de oro de la Premier League al siguiente nivel al preguntarle en broma al portero del Norwich, Tim Krul, si Mohamed Salah había estado hablando por teléfono tras haber detenido 2 remates del coreano. Pero al final Son convirtió. Krul lo felicitó y todos quedaron expectantes del empate entre goleadores. Tras una falta sobre Kylian Mbappé dentro del área, el ex Barcelona fue el encargado de materializar el penal. Sin embargo, antes de ejecutarlo mantuvo una amistosa conversación con el guardameta rival que recorrió el mundo. Pero Ney es un profesional y muy bien pagado, así que le pidió disculpas y cobró de buena manera el penal. Finalmente comentó que tras el final del encuentro se abrazaron con una pequeña sonrisa dibujada en sus caras. En la final de la Europa League, el Inter reclamaba una mano dentro del área del Sevilla. El referí no pensaba lo mismo y fue allí cuando Antonio Conte comenzó a reclamarle al colegiado de manera iracunda. Vanega se acercó al banco de suplentes del Inter y le señaló el pelo a Conte en un claro signo de provocación contra el look del entrenador. Conte lo retaba a un duelo afuera del estadio. A pesar del cruce entre ambos, el árbitro Macchelier apuntó contra el exdirector técnico del seleccionado italiano y le mostró los ánimos. El Atlético de Madrid jugó los últimos 25 minutos frente al Oporto con 10 futbolistas. Se montó una trifulca en la que Yannick Ferreira Carrasco, tras recibir varios empujones, decidió soltar el brazo en una amague de golpe a Otavio y acabó viendo la roja directa. Wendell hizo lo mismo, aguantar el balón en sus manos hasta que Mateus Cunha quiso sacar rápido y cuando llegó el lateral del Oporto, dejó el codo impactando con la garganta del delantero. Los banquillos se metieron
también en la trifulca y el árbitro decidió expulsar a Wendell y a varios miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, hasta mí. PSG jugaba contra el Bayern Múnich. Keylor Navas aprovecha de tener el balón y hacer tiempo alegando un dolor en el hombro mientras llama al árbitro. Todo esto pone de cabeza a sus rivales. Todos reclaman, pero llega el final del encuentro y el conjunto parisino se lleva la victoria. Algunos miembros del cuerpo técnico le reclaman al tico por esta acción, pero esto es fútbol, señores. A veces se gana y a veces se pierde. Esta vez el Bayern perdió. Erling Haaland fue el gran hombre, no solo por los 2 goles en la victoria 3-0 sobre el Burnley, sino también por una situación que se dio poco después del primer tiempo. El delantero noruego discutió con Pep Guardiola de camino al vestuario por una queja de Bernardo Silva, que no le pasaba el balón al número 9, en una actitud reprendida por el técnico que incluso se irritó con la cámara, que intentaba capturar el momento. Cristiano Ronaldo alegaba haber recibido una falta en el área, pero el referí no lo cobró. Es más, terminó el partido. Fue entonces cuando Andrea Pirlo y toda la Juventus salió a reclamarle al juez por esta acción. Incluso CR7 le pedía que usara el VAR, pero el colegiado no daba marcha atrás ni tampoco hacía caso a los reclamos de la Juve, que tuvo que irse a casa con esa frustración. Chicago Fire empató el marcador ante Minnesota United tras anotar Shaqiri un penalti en el minuto 69. Antes de lanzarlo, el portero rival vaciló al jugador diciéndole "no tienes pelotas", pero finalmente Shaqiri marcó el penalti y lo mandó a callar. Vaya falta de respeto, pero el que ríe al último siempre ríe mejor con las pelotas. El partido iba normal, igualado 1-1, hasta que Lionel Messi se encontró con el peruano Wilder Cartagena, quien sacó de sus casillas a Leo tras cometerle una falta al medio del campo. El astro argentino empujó y quitó el balón al peruano, que solo se hizo a un lado. El argentino no le gustó una jugada previa del peruano y se lo cobró minutos más tarde. Pateó a Wilder Cartagena y recibió su primera amarilla en Inter Miami. Bayern Múnich goleó 6-1 al Fenerbahce en la otra semi de la Audi Cup. Y más allá de la lluvia de goles del equipo alemán, se vivió una situación insólita que recorrió el mundo. Un jugador del club turco, nada más y nada menos que el experimentado capitán, se calentó por los silbidos y estuvo a punto de irse del Allianz Arena. El descuento de Max Cruz no alcanzó para calmar la ira de los fanáticos del Fenerbahce, quienes, lejos de alentar en las malas, empezaron a silbar a sus jugadores cada vez que tocaban la pelota. No te vayas de este video sin suscribirte al canal porque me enojo, de lo contrario te perderás estos momentos de karma en el fútbol.